Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión, la 465 de este Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, transmitiendo en vivo hoy martes 8 de noviembre de este 2022. Y para quienes ve en televisión se dará cuenta de que una vez más hemos vuelto a nuestro foro de transmisiones aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Cerro de las Campanas. Gracias a quienes nos ven y escuchan por los diversos canales de comunicación, 89.5 frecuencia modulada, 95.9 nuestra repetidora allá en Cadereyta, señal de audio, 24-1 televisión digital aquí en la zona metropolitana o en los diversos sistemas de cable, 24, 14 y demás. Gracias a quien está allá en la cabina de Radio Universidad, quien esté al teléfono y los controles, Guadalupe Guerrero, si está Erika Sánchez, un saludo, un gusto volver acá a nuestras instalaciones, y aquí en la entrada Laura Corona, y en controles nuestros compañeros Israel Araujo, Carlos Bravo, también si está por ahí Alberto Espinosa, también nuestro compañero acá en cámaras Arturo Arteaga, y también nos acompaña Saraí Luján. Un saludo también a Ceci Jurado, si nos está escuchando. Me prometí mandarle un saludo a nuestra compañera Ceci, si es que sigue por allá en el estudio de Radio Universidad. Y también un agradecimiento especial a nuestro coproductor Emanuel Villarreal, quienes las 4 semanas anteriores estuvimos en una sede alterna. Gracias, equipo, por hacer posible que estas emisiones lleguen hasta ustedes. 192-1293, teléfono en cabina de Radio Universidad, o 4423-221077, si se quieren comunicar aquí a la producción. Pues bien, una nota linda, a mí me gustó para empezar esta emisión, luego de venir a lo que no está tan lindo. Es un video de 1 minuto para quien esté en radio, ni más ni menos, y lo van a escribir. Esta es una emisión de alguna estación de la televisión chilena. Y pues nada, el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, llegando en bicicleta a su oficina. No, esta vez no fue el rey de Suecia ni el primer ministro de algún país europeo. No, un latinoamericano, Gabriel Boric, que pues, no tiene problema en llegar a trabajar en la bicicleta, y no como incluso aquí regidores que llegan en sus camionetas inmensas partiendo plaza, como lo dijo el Pepe Mújica, José Mújica, se me desacomodó ahí el nombre. Pues no hicimos la democracia para tener unos nuevos reyesuelos que vayan y les abran camino. Vamos al video, dura un poquito menos de 1 minuto, Gabriel Boric llegando a su trabajo. Y sin duda, ¿no? Quizás marcando una nueva tendencia por parte del mandatario de cómo se va a trasladar de aquí en más. Por cierto, imaginamos con todos los protocolos de seguridad, con sus equipos de seguridad también avisados, ¿no?, de esta misma situación, para su traslado desde el Palacio de la Moneda hacia su domicilio ahí en el barrio Yungay. Tú lo decías, algo que se había tomado la pauta durante esta jornada, sin duda. Carlos, ¿sí? Perdona, antes de pasar a la reforma previsional, que sin duda es un tema importante, yo creo que una de las preguntas que nos hacemos todos es: ¿llega solo? ¿Hay escoltas que lo siguen? Porque Valentina Godoy también le hacíamos esa pregunta ayer en nuestra periodista de Moneda. Pero ahí no sé, yo me imagino que tiene que haber un protocolo de seguridad cuando el presidente llega en bicicleta a la Moneda, ¿o no? Nosotros imaginamos que si, de hecho, Valentina, nuestra compañera acá de Palacio, ayer nos daba cuenta de eso. Decía que cuando se retiró el presidente, a los minutos después salieron los vehículos de la escolta presidencial, ¿no? Haciendo de alguna forma... Pues, ¿qué les cuesta? Ahorita que tanto nos dicen, utilicen vías alternas, ¿y por qué? Como ya lo hemos comentado acá, porque ahora que la congestión vehicular está inaceptable, ¿por qué no decir, pues ahora busquemos medios alternos de movilidad? La mejor forma de decir es hacer. Y recuerdo a Marcos Aguilar, que fue la persona en la alcaldía que trajo pues, una
pretendidas redes ciclovías, todas desconectadas o la mayoría de ellas, y que al mismo tiempo que él decía hay que usar la bicicleta, y también dejó como legado las bicicletas públicas, pero él se movía en una camioneta porque quería darse un gusto de 2 millones de pesos. Hay poca congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La mejor forma de decir es hacer, y ahí tenemos ni más ni menos que a un presidente, Gabriel Boric. Y hablando de eso, ya hace como 4 emisiones, no más, como 6 emisiones lo comentamos. Esto de fomentar la paciencia es también un método de control social. No hay que olvidar ese tema. Quien quiera consultarlo, prometo en nuestra página de Facebook del Aventón ponerlo más tarde, sobre todo el artículo que se origina de aquí. Y es lo que nos piden ahorita a la mayoría de las personas. Yo la mayor parte de las veces, como no tengo mucha paciencia para esperar, para tirar mi vida ahí metido en la congestión, es que uso la bicicleta, que se ha revelado como un vehículo fascinante en estos días, porque pues en la bicicleta sí se pueden calcular los tiempos. Lo que promete el auto lo da la bicicleta. Estabilidad, velocidad, seguridad en los traslados, si hubiera ciclovías seguras, pues eso sí lo da la bicicleta. Ahí pues tenemos estas imágenes que ya se están volviendo cotidianas y lo serán en los próximos 12 meses. Son imágenes de esta aplicación que se llama Waze, donde nos dicen busque vías alternas y a la paciencia métele segunda. Híjole, pues lo hemos comentado aquí, la congestión vehicular es una de las fuentes más grandes que hay de estrés en la ciudad, y lo hemos visto en estos días que anduve por acá sacando unas copias cerca del centro universitario. Estaban comentando las personas de las copias que las personas en auto no respetan a los oficiales de tránsito, y que ellas tenían conocimiento de que aquí en la confluencia de Tecnológico e Hidalgo pues ya llevaban 2 oficiales que se los habrían querido, dijeron ella, llevar de corbata. Esto es, el oficial les marca el alto, o la oficial, y el conductor simplemente no se detiene. Pues sí, es por el estrés, es que me dicen que el auto es libertad y me están entregando esto. O sea, ¿qué está pasando? Es que ese es el asunto. La campaña en favor de los autos ha sido muy, muy efectiva, y lo seguimos viendo. Si en televisión o sobre todo en internet ahora aparece un anuncio de autos, se ven las carreteras vacías, el auto corriendo, adrenalina, dice una empresa de autos japonesa, libertad en movimiento. Y cuando nos enfrentamos a lo que hoy padecemos como ciudadanía en Querétaro, pues claro que nos trauma. Oye, esto no es lo que me vendieron, ¿a quién le reclamo? Pues otra vez, cuando entendamos que este es el destino al que va Querétaro en unos 10 años, recordemos, entre 55 y 60 automóviles diarios se incorporan al parque vehicular como vehículos nuevos, y ya no hablemos de las personas que nos dicen llegan diario a la ciudad, que al menos traen un vehículo. Entonces eso hace inviable seguir manteniendo este modelo de movilidad, pero poco se discute de eso. Este modelo de movilidad basado en el auto, desgraciadamente, no es viable ni en el corto, ni en el mediano, y mucho menos en el largo plazo. Pero pues, nos dicen que el futuro está en construcción. Pues sí, un futuro desastroso, o al menos eso es lo que parece comparado con otras ciudades del mundo. La semana anterior, en concreto fue el lunes pasado, el 1 de noviembre, diversas agrupaciones, colectivos, colectivas interesados en la movilidad hicieron un llamado, emitieron un comunicado conjunto donde pues, llamaban a los diversos órdenes de gobierno, el Poder Ejecutivo y Legislativo, a adecuar las leyes actuales a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que pues ya lo hemos comentado aquí en el Aventón, en otras emisiones, busca reducir las muertes
por hechos de tránsito y cuando estas ocurran, que haya una muchísima mejor respuesta por parte del Estado. El plazo límite es el próximo 17 de noviembre, esto es la siguiente semana. Y pues, como ocurre con muchos casos que no son prioridad para las autoridades, aunque lo sean para las personas, recordemos, la ley del agua pasó de un día para otro, sin discusión o casi sin discusión, pero esto que tuvieron 6 meses que reciben el documento y lo han estado ignorando, apenas hoy se va a presentar una iniciativa para modificar la Constitución de Querétaro donde se incluye el derecho a la movilidad, pero los reglamentos tienen a partir de hoy 9 días exactos para modificarlo y pues si no se está incurriendo en esto que cotidianamente o coloquialmente le llaman tortuguismo legislativo. Tengo la nota aquí, el Queretano Digital, pasado 31 de octubre. Colectivos y asociaciones de ciclistas presentaron un documento dirigido al gobernador, a la legislatura y presidentes municipales de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan para que implementen el Plan Metropolitano de Movilidad que permita avanzar en el tema de movilidad activa y sostenible. El documento detalla en su solicitud que hay un nivel inmenso de rezago en este tema importante de la movilidad sostenible. Es insuficiente lo que hasta hoy se ha hecho y además hay obras que se emprenden como el puente de la zona de San Pedro Mártir que no forma parte de lo aprobado en el plan de obra anual y que dejan claro que en Querétaro no se observan las recomendaciones establecidas en la pirámide de la jerarquía de la movilidad sostenible. Pues así estos colectivos y colectivas que poco hacen por atender este tema. Ya le estaremos dando seguimiento. Repito, la semana que sigue es el plazo fatal para que la legislatura emita estos nuevos reglamentos y pues nada que ha ocurrido. Y les voy a compartir un video, un audio, sobre todo dura 10 minutos, pero es muy, muy importante para mí, porque es un tema del que no se habla en Querétaro y es el tema de la vivienda y el derecho a la vivienda que trae aparejado muchísimos más derechos. Esto después de que en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de la 4T, que se supone trae unas ideas que más cercanas a la población, pues hizo un convenio ni más ni menos que con Airbnb. Y es un fragmento de un programa bastante extenso, un programa de internet que se llama Rompeviento y quien habla es la doctora chilena, doctora en Derecho y en Literatura, Ingrid Urguelles. Repito, es un video largo, pero no tiene desperdicio. Bueno, es un audio. Vamos al audio y ya casi que regresamos para despedirnos. La semana pasada yo andaba, o el mes pasado yo andaba en Europa, en unos congresos, y me tocó pasar por Madrid y me tocó pasar por París. Y estuve hablando con gente que vive allá, preguntándoles un poco, bueno, cómo lo hacen, cómo viven allá, etcétera. Y me llamó profundamente la atención el desastre en términos de vivienda que hay en Europa. El desastre total, ¿no? Es decir, no hay viviendas y las que hay están carísimas. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Europa? Bueno, estas grandes capitales se turistificaron porque todo el mundo quiso ir a vivir a París y a Madrid y a Barcelona y a Londres, ¿no? Todo el mundo quiso estar ahí y por lo tanto todo el mundo finalmente logró que las rentas de esos lugares subieran de manera casi inalcanzable. Para ponerles un ejemplo muy pequeño, en Madrid, por ejemplo, para poder alquilar un piso, como le llaman ellos, hay que postular. Uno no puede llegar y alquilarlo, hay que postular con una postulación oficial, con un PowerPoint que diga quién eres tú, qué has hecho en tu vida, si tienes perros, si tienes hijos, qué te gusta, cuáles son tus fines, digamos, en la existencia. Y tú postulas tratando de venderte al arrendatario, ¿no? O sea, perdón, al arrendador, que llegan todas estas personas. Tienes que además mostrar tu cuenta corriente completa, es decir, todos los movimientos en tu cuenta, cuánto ganas, cuánto gastas, en qué gastas, es una locura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay dónde rentar. Y lo que hay es muy caro y muy exigente. Y en París, para poder vivir en un departamento, digamos, lo base mínimo son 1.000 euros y por 1.000 euros tú arriendas un departamento de 10 a 15 metros cuadrados. 10 a 15 metros cuadrados.
Es decir, una pieza donde está tu cama, el baño, la cocina, todo ahí mismo, junto, tienes que levantarte y ya vas a la cocina, te haces un café, vas al baño, todo ahí mismo. Entonces, la verdad que, claro, se ve que la situación para ellos es muy crítica, ¿no? Está muy complicada. Y llego acá, a México, y me encuentro con este convenio que hace la doctora Claudia Sheinbaum con la UNESCO y con Airbnb, precisamente fomentando esto que hemos visto que en el resto del mundo ha sido muy nefasto. Y también lo digo por la experiencia chilena, ¿no? Lo que ha ocurrido con Airbnb y las rentas. Arrendar en Santiago es carísimo. Y los nuevos departamentos o edificios de departamentos que se construyen, en general los compran la mayoría inversionistas, grandes inversionistas que tienen capital, que compran de a 10, 15 departamentos para arrendarlos como Airbnb. Entonces, es un problema mundial, ¿no? Es un problema mundial, no es de México. El tema es que en México hemos visto, y esto no es reciente, el tema de la llegada de estos nómadas digitales, que se les llama nómadas digitales, pero esto es muy antiguo, esto no es de ahora. ¿Se acrecenta con la pandemia? Sí, pero esto viene pasando muchos años antes. Y también es algo medio imparable, no hay mucho que hacer, ¿no? Porque efectivamente, dada la globalización neoliberal del mundo, donde las fronteras son porosas para algunos, y aquí repito, para algunos, para los del primer mundo, porque para los otros no es tan simple, esto de que se vengan personas que viven en estas capitales que ya están gentrificadas, porque acá es un efecto en cadena. Estas capitales, Nueva York, Madrid, París, etcétera, están tan gentrificadas, la gente no puede vivir en esos lugares. Entonces, ¿qué hacen? Toman sus rentas, que ganan en euros, en dólares, y se vienen a capitales como México, ¿no? La Ciudad de México, por supuesto, donde ellos con esa misma renta, que pagarían 10 a 15 metros cuadrados en París, acá pueden arrendarse un departamento de 150 metros cuadrados porque vienen con sus euros, ganan en sus países, los traen para acá, ¿cierto? Y el mexicano común y corriente no puede competir bajo ningún concepto con esas rentas, ¿ya? Y por eso digo, es una competencia desleal, pero imparable. Yo creo que es muy difícil que se pueda detener, ¿no? Es un movimiento mundial que se está produciendo, porque les digo, es un efecto en cadena, ¿no? Porque a su vez, por ejemplo, llegan todos estos extranjeros a la Roma Norte, que yo ya no le digo la Roma Norte, le digo la North Rome, porque aquí todo el mundo es gringo o europeo, ya no hay gente de México en la Roma Norte. Vienen para acá, acaparan el uso de todos los espacios, ¿cierto? Desplazan a los mexicanos que vivían en la Roma, pero esos mexicanos no desaparecen, no se mueren, digamos. Van a otros barrios y a su vez desplazan a aquellos que estaban en esos otros barrios y vamos, ¿no? En un efecto en cadena, ¿no? Que parten de estos países que ya están gentrificados y llegan hasta acá. Y empieza todo el desplazamiento hacia las periferias, donde por supuesto la calidad de vida disminuye notoriamente porque los tiempos de desplazamiento a los trabajos, etcétera, o sea, todo se genera muchos problemas. Entonces, bueno, es un convenio que se firma entre la Ciudad de México. ¿Cuál es el fin? Atraer estos nómadas digitales, ¿cierto? Del primer mundo, blancos, privilegiados, sin ninguna visa, sin nada, ¿no? Vengan usted por acá, por favor. Y promover este turismo digital que nadie entiende bien qué significa, qué tipo de turismo van a promover, si es para trabajar, si es para solamente visitar, o si es para las dos cosas, o bueno, qué es, no se sabe, ¿cierto? Y esto, por supuesto, es una cosa muy neoliberal, porque el fondo del asunto, y mucha gente me preguntaba en Twitter y me cuestionaba, ¿pero por qué es neoliberal? Bueno, el fondo es porque el derecho a la vivienda nunca, jamás debiera ser un bien de consumo, porque el derecho a la vivienda es un derecho que el Estado debiera proveer a sus ciudadanos. Nunca la vivienda debiera ser un objeto de consumo supeditado al libre mercado, porque pasa lo que estamos viendo que ocurre, ¿no? Porque el libre mercado es cruel, no está pensando en el bienestar de las personas, ¿cierto? O sea, aclaremos eso. Por eso es algo neoliberal, porque es promover que la vivienda se maneje igual que cualquier otro bien de consumo, e incluso como la Coca-Cola, ¿no? O sea, oferta, demanda, etcétera. Ahí hay una imagen que yo saqué, una foto que estuve sacando el fin de semana, estaba un poco obsesionada con el tema, donde hay un aviso en la Roma Norte de nuevos edificios que se construyen, donde se está llamando inversionistas a comprar para rentar para extranjeros. O sea, se dan cuenta que ya incluso en las calles sale, usted compre esto para rentas, ¿no? No para vivienda. Yo he visto acá en la Roma Norte cómo han desalojado edificios completos de personas, cómo han desalojado edificios completos también de pequeñas tiendas, porque también hay un mito aquí. El mito es
van a llegar los extranjeros con sus dólares y con sus euros, y la derrama económica, la derrama que le llega a los restaurantes, la derrama que le llega a todo el mundo, sí, pero ojo, que esa pequeña tiendita que vende tortillas o la pequeña tiendita histórica, digamos, que está en este barrio, también va a ser desplazada porque también tiene que pagar esas rentas y esas rentas son carísimas y al final no le va a dar, y van a llegar las grandes, ¿no?, cadenas o los grandes negocios a instalarse y van a desplazar también a esa cosa local. ¿Qué otro problema hay? En la turistificación, como bien decía Violeta. ¿Qué significa eso? Se pierde lo local, ¿no? O sea, estas capitales se convierten en una especie de símbolos globales, totalmente neoliberales en el sentido de que ya no tienen ninguna identidad local, porque, por ejemplo, acá vienen los extranjeros, estamos todo en inglés, todo hecho para extranjeros, es una especie de turismo, ¿verdad?, para venderles la experiencia mexicana, pero ¿qué es eso, no? O sea, tampoco es algo local. Entonces hay un tema también muy profundo que se genera con este tema de la turistificación. Ahí va, ese debe ser Gertz, que andan en helicóptero acá arriba mío. La cosa es que, bueno, está la turistificación, la gentrificación, ¿cierto?, el desplazamiento de las personas, etcétera. Y efectivamente en otros países se ha regulado el tema del Airbnb, se ha regulado de manera tal de que, por ejemplo, no hayan departamentos vacantes mucho tiempo, porque también eso es una imperfección de este sistema de Airbnb, ¿cierto?, de que la vacancia sea poca, es decir, tú no puedes tener un departamento desocupado más de cierta cantidad de meses. Hay otra regulación donde obligan a la persona dueña del Airbnb a vivir en el Airbnb durante determinado tiempo, ¿cierto? Hay IVA, en México se les cobra IVA, y eso es importante decirlo, ¿no?, el 16%, además se exige RFC. Pero voy al segundo mito, y ojalá que la producción pueda mostrar una imagen que les comparto, que es quiénes son los dueños del Airbnb. No es la señora, digamos, viejita que quiere rentar un cuarto de su casa para poder sobrevivir. No, eso es un mito. Los dueños de los Airbnb son grandes capitales, son capitales internacionales muchas veces, que compran cientos de departamentos y generan un negocio, absolutamente un negocio de la vivienda. No es la señora que renta su cuarto o el joven que quiere rentar para ayudar. No, la mayoría son grandes inmobiliarias o capitales que van y compran. Ahí ven ustedes quiénes son los principales de Airbnb y van a ver la cantidad de departamentos que tienen. Entonces, me parece que todo es un sistema imparable. Ahí no le voy a echar la culpa a Claudia Sheinbaum porque eso no es su responsabilidad, es un efecto mundial, está ocurriendo en muchos lugares del mundo y es, como les digo yo, es un efecto en cadena, ¿no? O sea, estas personas que vienen acá también vienen escapando de su situación en sus países de origen, que es esta misma. Y por lo tanto, ¿qué es lo que debiera hacerse? Regular. Nadie está diciendo que echemos a los extranjeros, yo misma soy extranjera, me tendría que autoeliminar, sino que regular el uso de los Airbnb, regular también el impuesto que pagan los extranjeros cuando llegan a México, porque sí está bien, pagan IVA, pero no pagan ningún tipo de impuesto a la renta y traen sus rentas para acá. O sea, también hay muchos temas que podrían regularse, que es un poco la tendencia mundial, ¿no?, de regular, para evitar esta gentrificación, digamos, extrema de las grandes capitales. Lo voy a dejar hasta ahí. Es un problema del que se habla poco en Querétaro, pero si ustedes consultan los Airbnb, sí cuestan eso como 800 o 900 pesos ahí cerca del barrio de La Cruz y no digamos cerca o cada vez más cerca del pequeño centro histórico o ahí el primer cuadro de la ciudad. Y el otro, el derecho a la vivienda, que es algo de lo cual, por ejemplo, en el Plan Estatal de Desarrollo no se habla, en los discursos de los alcaldes y demás tampoco se toma en cuenta. Muy importante este derecho a la vivienda y si se dan cuenta ustedes en los nuevos desarrollos inmobiliarios ya no hay vivienda de carácter social, ya todas son de 1.5 o 2 millones de pesos. Seguiremos con estos temas que, claro que sí, impactan en el asunto de la movilidad. Gracias a quienes nos han visto y escuchado y estaremos por acá la próxima. Buena semana y hasta entonces. El Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad. Con la conducción de Sergio Olvera León.